En el capítulo de hoy, Pablo no se queda en el molde y despliega el arco de acciones necesarias para realizar el esgrafiado que le dará el marco apropiado a una ventana. Más que los árboles me gustan. ¿Sí? Sí. Familia de palabras. Dícese del programa que toma términos de las etapas de trabajo de la construcción y los analiza según su significado en la obra y en los distintos contextos donde se utilizan. Yo soy Pablo Hernán Videla, soy profesor de Bellas Artes y doy en la Escuela de Taller de Casco Histórico esgrafiado, y hoy vamos a poner un motivo arriba de un arco o una ventana para adornarlo. Un marco es la parte de afuera de un cuadro. Un marco puede ser un marco de un cuadro, un marco de una ventana. Y el marco es lo que va a rodear claramente mi cuadro, mi fotito preferida. Un marco es lo que lo rodea la fotografía. Un marco es una madera que rodea un cuadro. Los marcos son de las puertas, de las ventanas, de una casa, ¿no? O de un edificio, de lo que sea. Es el borde que se le puede dar a una imagen. No sé, para mí lo que usamos para los cuadros, pero después de eso... Bueno, el marco es la estructura que contiene las carpinterías, las puertas, las ventanas, y generalmente es de madera o de metal. El marco teórico es un encuadre que necesitamos cuando encaramos cualquier tipo de investigación. ¿Para qué? Para saber ordenar desde dónde partimos y hacia dónde vamos con esta hipótesis que tenemos de trabajo. El marco fue la moneda oficial de la República Federal de Alemania y de la República Democrática de Alemania. Se divide en 100 Pfennige. El marco es la estructura que sirve para contener las carpinterías y hace que sean funcionales, que puedan girar sobre sus bisagras. Ante nuestra investigación, seguramente hubo personas que se hicieron nuestra misma pregunta y se sustentaron en teorías que tenemos que conocer para refutarlas o para apoyarnos en ellas. Una vez que tomamos la teoría como parte del marco, podemos analizar también qué sentido tienen las palabras en este sistema filosófico que elegimos. ¿Qué significa la palabra familia, alumno, maestro, según la escuela o la investigación que hagamos? Y por último, tenemos que tener en cuenta quiénes están investigando y han investigado antes el mismo tema, para no cometer los mismos errores que ellos o, al contrario, para acompañarlos en esta nueva investigación. ¿Para qué sirve el marco? ¿Para qué sirve dinero, tener dinero? Se puede comprar bebidas, alimentos, una casa o un yate, si tienes suficiente. Antes, por un marco, se podía comprar 2 leches, por ejemplo. ¿Qué tipo de marcos? Y yo recuerdo, bueno, marcos de metal, marcos de madera, y hay unos que me llaman mucho la atención, que se lo ven en las fábricas de la época de Perón, esos que son de mampostería, son muy raros, son hechos de cemento, pero están más aplicados a lo que es esa arquitectura así de talleres o de fábricas, lugares de trabajo.
Los investigadores, cuando comienzan una investigación, precisan tener límites. Entonces, estos límites se los marca, por un lado, la teoría, que es ver desde dónde van a hablar, cuál es su apoyatura filosófica, cuáles son los antecedentes de ese mismo estudio. Tenemos por otro lado las palabras, cómo cobran sentido justamente en este marco sobre el cual se está trabajando. Y por último, tenemos aquellos que también se hicieron las mismas preguntas que nosotros, antes o en el mismo tiempo de la investigación. Con ellos tenemos que intercambiar bibliografía, reportajes, reseñas, saber qué están investigando para juntos construir desde esa base un nuevo conocimiento. Hay distintos tipos del marco. En primer lugar, hay que diferenciar entre el marco que tuvimos en la República Federal de Alemania, que llamamos Die Westmark, que significa como el marco del oeste, y el marco que tuvimos en la República Democrática Alemania, que llamamos Ostmark. Die Ostmark significa el marco de este. También hay otro tipo de marco, como ejemplo el Finnmark, que había antes en Finlandia. Un molde es un instrumento que sirve para hacer formas. Y un molde es una forma sin el contenido. Un molde es un recipiente donde se puede hacer una torta y queda la forma del molde. Es un modelo que se usa para hacer réplicas de cosas. Un modelo en 3D que se usa para hacer otro modelo. Un molde es un objeto en el cual se llena y se utiliza para darle forma a algo. Un molde es para hacer figuras, algo que contiene. Un molde es un utensilio que se usa para dar forma a una cosa. Molde es algo que se usa para contener, para dar forma a otra cosa. Un molde de cocina puede ser. Un molde es un patrón para repetir algo, un motivo en mi caso. El molde en la imprenta tiene su origen en la invención de Gutenberg a mediados del siglo XV a través de distintos caracteres que se incrustaban en moldes de cobre para luego vertir en los mismos una aleación de plomo, antimonio y estaño. Un molde es una pieza que contiene algo, en este caso la masa del pan. En mi caso, el molde sirve para transferir las imágenes que elegí a las paredes. Dibujo o tomo un dibujo de otra persona, lo que fuere que quiero pasar, preparo un molde y eso lo utilizo para transferirlo al paramento o al revoque fresco, así topicando con polvito de carbón. Estos moldes sirven para generar tipos móviles, los cuales se agrupan en línea y permiten, a través de la impresión, producir libros, diarios, revistas, envases.
El molde sirve para darle la forma al pan, la masa que yo voy a utilizar en este momento, y para que tenga la cocción justa y la humedad necesaria. Hay moldes que se desarman, que están taselados, que puedes volver a armarlo y sacar otra copia de una escultura, un modelado. Hay moldes que son, yo tengo uno que es para hacer bloques, ¿no? Que son los que usan los alumnos para hacer sus experiencias. Hay muchísimos tipos de moldes. Estas formas impresoras fueron evolucionando. Así podemos distinguir, además de los tipos móviles, otras formas. Una de ellas es la forma impresora de plancha offset, que permite la impresión de diarios, revistas, cajas de cartulina. Los polímeros, muy usados en todo lo que es impresión de packaging, etiquetas, los cilindros de rotograbado y los chablones. Existen dos tipos de moldes, de plásticos y metálicos. Los metálicos son aluminio, acero, tenemos enlosado. Después los de plástico tenemos los siliconados. El siliconado sirve tanto como para cocinar como para enfriar. Y los metálicos hay algunos que son para cocinar exclusivamente, como el pan de molde. Sí, trae el blanco nomás. En el próximo bloque de Familia de Palabras, duplicamos la pieza deteriorada con el molde y colocamos la réplica en el arco. Seguimos con Familia de Palabras, del programa que toma términos de las etapas de trabajo de la construcción y los analiza según su significado en la obra y en los distintos contextos donde se utilizan. En Familia de Palabras seguimos en el marco de la Escuela de Restauración del Casco Histórico de Buenos Aires. Es momento de aplicar esta técnica sobre el arco de la ventana respetando el molde realizado. Y un arco, casi una parte de una circunferencia, supongo. Un arco es la mitad de una circunferencia. 2 palos y un travesaño. Un arco es un elemento que se usa para propulsar flechas. Un instrumento que sirve para tirar flechas. Un marco que forma parte de una cancha. Es un partido de fútbol el arco contrario. Es una forma de arquitectura con forma así. Un arco, un arma antigua. Como un utensilio para lanzar flechas. Es un elemento de arquitectura, bueno, que es muy estable, ¿no? Sirve para descargar la fuerza hacia los costados. Es un descubrimiento romano, permite construir cosas.
Un arco es un objeto que se utiliza para frotar las cuerdas del violín y consta de una vara de madera, crines que corren a lo largo de la vara de madera y que están insertadas en la punta del arco, propiamente dicha, y en un dispositivo llamado talón que tiene un tornillo de ajuste para que esas crines puedan ser tensadas a voluntad. Es un arma compuesta por una vara que puede ser hecha de distintos materiales y tensada a través de una cuerda. Si trabajo con las navajas, preparo un mango con una sola pieza, bueno, la endija, adentro hay que retirar el material, lo retirás con esto. Estas son las navajas, esta francesa, una navaja tipo española, de las que se usaban para cortar la pluma. Esto era con lo que hacían los esgrafiados. Un arco sirve para construir, ¿no?, una estructura estable que descarga la fuerza pareja a los dos lados y uniendo un arco con otro arco, con otro arco. Por ejemplo, los romanos hicieron acueductos y alternando arcos con un arco en el medio pueden hacer edificios de 3 pisos, 4 pisos. Es una estructura muy estable, eso es un arco. Para eso sirve. El arco sirve para frotar las cuerdas del violín o la viola o el cello, sus instrumentos parecidos, y de esta manera impresionar las cuerdas, moverlas para que vibren, y esa vibración es amplificada por las cajas de resonancia de los respectivos instrumentos. El arco sirve para impulsar flechas y para la práctica de tiro puede ser la caza, la práctica deportiva o recreativa. Bueno, yo que recuerdo el de medio punto, que lo estudié en la Pueyrredón y en la secundaria también. Y el ojival, que era el famoso con las manitos así, que es el arco que se usó para las catedrales góticas. Ya era otra onda, es más una función estética. Y en sí, todos hacen descargar fuerza hacia los costados y generan un vacío abajo, ¿no? Eso es lo que hacen. Hay arcos construidos para violín, hay arcos para viola, hay arcos para violonchelo, para contrabajo, y también hay arcos para otros instrumentos que son parecidos pero no exactamente iguales y tienen distintas dinámicas de toque. También hay arcos especiales para instrumentos como el eru chino, como el rabanastrón de la India, o por ejemplo como el violín que se usa en Siam, Soat Dong, y todos estos tipos de instrumentos llevan un arco específico. Hay 4 distintos tipos de arcos principalmente. El original o el tradicional es el arco largo, que es sencillamente una vara de madera que se tensa y se comba con una cuerda. Después tenés el arco compuesto, que se terminó llamando el arco recurvado. Se llamaba compuesto porque se componía de distintos materiales y tenía la innovación tecnológica que era la recurva. Después tenés el arco asimétrico, originalmente asociado a la cultura japonesa, que sencillamente tiene una pala más larga que la otra. Y finalmente la innovación tecnológica más reciente es el arco de poleas, que utiliza unas poleas en los extremos para poder realizar mayor fuerza con menor esfuerzo.
Yo estuve pensando a la noche, vamos a hacer el cuerpo del murciélago negro y un ribetito negro en la cara de la paloma y el ojito negro. Las palabras, desde hace miles de años, permiten comunicarnos, hacernos entender. Entre todos las transformamos con el uso, y así las palabras adquieren nuevos significados. Pero, ¿de dónde viene cada término? ¿Sabemos por qué usamos las palabras que usamos? En Familia de Palabras, llegó el momento de conocer la opinión de los especialistas. Marco es una palabra que deriva del término marc, de origen germánico, que significa marca o frontera. Esta palabra a su vez está emparentada con otra del latín margo, que significa raya o borde. De ahí que en castellano pasamos a utilizarla para referirnos a todo aquello que contiene, sostiene o limita. La palabra molde viene del latín modulus, que significa pequeña medida, y a su vez es el diminutivo de modus, medida. Esta palabra se trasladó luego al catalán, motl o motle, y al pasar al castellano se le agregó la L. Entonces de ahí viene la palabra que hoy utilizamos como molde. Molde en sentido figurado también se utiliza para representar una cualidad a través de la cual se destaca una persona que nos sirve de ejemplo o norma. De ahí también a la inversa, rompió el molde o está fuera de molde para aquellas personas que se destacan por estar fuera de la norma de la generalidad. La palabra latina arcus deriva a su vez de otra mucho más antigua, de origen indoeuropeo, arcu, con la cual es probable que los primeros pobladores la utilizaban para referirse al arco como instrumento de caza. Esto bien podría tener un marco de yeso, ¿no? Algo que lo encuadre, pero por el tipo de motivo me parece mucho más fresco que quede así, ¿no? Como que ¡pum! Apareció en la pared, como si estuviese tatuado. Y esto es una alegoría del amor. Cada cual interpreta como quiere. Yo lo dibujé pensando en que si hay amor, las diferencias no importan. Ahí estamos retirando el negro, estamos llegando al blanco. Ahora hay que ser muy cuidadoso. Hoy conocimos una nueva familia de palabras, donde aprendemos todo sobre los términos del mundo de la construcción, definiciones, vínculos entre los términos y cómo se utilizan en distintos ámbitos. Familia de Palabras, el programa donde conoces el lenguaje de la construcción.